aquí presentes que van a darnos su testimonio y su punto de vista sobre lo que ocurrió en ese entonces y lo que implica para el presente también, ¿no? En primer término quiero presentar a Fidel Rodríguez Mezquita, que en esa época fue dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria y que fue su participación fue crucial en el movimiento de huelga de la Universidad de Yucatán y el movimiento popular que se dio en 1973-74, en la cual se presionaba al gobierno para esclarecer el asesinato de Efraín Calderón Lara, que era una de las principales demandas. En segundo término tenemos al profesor Jaime Vázquez Barceló, que en ese entonces era militante del Partido Comunista y participó con otros compañeros en el movimiento estudiantil popular y también en la organización de muchos aspectos, como por ejemplo los comités de barrio. Ahí lo veíamos participando, y su labor pues también fue muy importante, y él va a dar su testimonio. Y en tercer término tenemos a Juan Medina, que también fue participante no solamente del movimiento popular de 1973-74, sino que conjuntamente con Efraín Calderón Lara organizó y lo apoyó en la organización de los sindicatos independientes. Es más, él perteneció a uno de los primeros que ahí conoció a Charles, CUSESA, cuando era trabajador de CUSESA. Fue cuando conoció a Charles y se unió a él en su lucha. Sin más preámbulos, les damos la palabra aquí a los expositores, al conversatorio, y pues antes les pido un aplauso para todos ellos. Muchas gracias. Buenas noches. Agradezco la invitación a participar en este evento. Y antes de hacer mi exposición, quiero decirles, felicitarlos a Pedro, a Jaime, a todos ellos que forman esta agrupación de estudios, que es digno de admirarse su lucha, que ha sido de toda la vida, se puede decir. Y ser un luchador social no es cosa fácil. La verdad, no es cosa fácil. Yo admiro a Pedro, que siempre lo veo, a Jaime, y otros muchos, ¿no? Entonces, los felicito. Voy a empezar. Yo quiero, dentro de mi exposición, hilar de las complicidades en los asesinatos que se han cometido en México. ¿Cuáles son esas complicidades? Estuve sacando algunas notas así, porque como digo, Pedro, vamos a ver, ya la memoria mía es el papel, de pluma y papel, el lápiz y papel. 77 años, muchas cosas. Entonces, ¿estoy chamaco? Gracias. Entonces, yo hago un análisis sobre las complicidades en estos crímenes de la iglesia y de la prensa con el poder. Y esto lo podemos ver desde la época de Madero, cuando matan a Madero y a Pino Suárez, cómo estaban complicados, cómo estaban entrelazados, porque la iglesia, cuando matan a Madero y a Pino Suárez, el crimen, eso fue un asesinato, un golpe de estado por el huertismo, la iglesia no dijo nada, no protestó, y toda la prensa estaba en felicitar al asesino Huerta. Y hubo un caso que me llamó mucho la atención, que fue el de don Carlos R. Menéndez. Deben de saber ustedes quién es don Carlos R. Menéndez, que él se presentó a felicitar a Victoriano Huerta por el crimen, y su primera declaración
que hizo es que felicitaba porque él siempre había ansiado la paz para su patria. Ese fue su pretexto. También estaban implicados intelectuales. Yo voy a ir pasando de etapa en etapa. Estaban implicados los intelectuales y uno de ellos era el poeta yucateco Antonio Meris Bolio. Antonio Meris Bolio, en compañía de Perfecto Irabien y otros yucatecos distinguidos, entre comillas, como Delio Moreno Cantón, al que se le consideraba un liberal y demócrata y honesto, y hasta jugó para ser gobernador. Fueron a felicitar a Huerta, se presentaron, y no solo fueron a felicitarlo, sino que fueron a ofrecerle un préstamo de 5 millones de pesos para restaurar la hacienda pública del huertismo. De allá yo me salto a la época de Carrillo Puerto. ¿Quiénes asesinaron a Carrillo Puerto? ¿Quiénes le echaron leña al fuego? La prensa yucateca, el mismo diario de la vida peninsular y los hacendados, porque los hacendados pagaron para matar a Carrillo Puerto y a sus seguidores. Y entonces son partes de la historia que se van diluyendo y se van perdiendo, porque muchos, por ejemplo, en el caso de Antonio Meris Bolio, pues, no, el poeta, pero no, son clases sociales. Y cuando matan a Carrillo Puerto, tampoco la iglesia levantó la voz, no, porque era un acto vergonzoso haber asesinado a Felipe Carrillo Puerto. La prensa pues también estuvo, ya saben. Entonces es más, no recuerdo el nombre del arzobispo en esa época, pero había dicho que en un sermón que dio, dice que ojalá y que los que sabían de creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, es perdón que no lo mencione yo porque esto dice así rápido, pero no, está bien. No hay cualquiera puede interrumpirme. Pero este arzobispo dijo que en un sermón dijo que ojalá y encuentren el camino del cual se habían desviado. Es terrible. Entonces, y lo mismo pasó cuando matan a Efraín Calderón Lara. Lo mismo pasó, la iglesia nunca protestó. El diario de Yucatán, el diario de la conciencia de la derecha, de la extrema derecha, diario conservador, lo mismo estaban ataques a la universidad, los estudiantes, ya terrible. Nuestra arma fueron los volantes. Había yo conseguido con el que era secretario de Educación en aquel tiempo, un mimeógrafo, el ingeniero Bravaúja, me dio para adquirir un mimeógrafo a través de la universidad, y ese mimeógrafo imprimió miles de volantes para informar del movimiento estudiantil, obrero y social. Porque fueron tres fuerzas que se conjugaron que estaban en protesta. Los estudiantes que iniciaron el movimiento, los obreros que apoyaban, claro que no hubo paro de fábricas o empresas o nada, porque era lógico, un obrero que gana poco, se va a una huelga, se va a un paro, empieza a protestar, los empiezan a correr, entonces ¿de qué va a sostener a su familia? Pero sí iban a apoyar, a distribuir volantes, apoyar en todo lo que se podía en el movimiento.
estaban informados y se turnaban. Y además, muchos de nosotros, en mi caso muy especial, había un grupo de trabajadores que eran camioneros del Jacinto Canet, que me acompañaban a todas partes porque temían que vaya yo a ser agredido. Entonces el movimiento se desarrolla con protestas. Pero primero estábamos pidiendo que pongan en libertad a Charras, porque creíamos todavía que lo habían resguardado y resguardado, lo habían puesto en resguardo. Fue un secuestro, asesinato. Y entonces se desató toda la furia, la iglesia, el Estado, la prensa, todo lo teníamos en contra. Nada más que nosotros respondíamos con volantes. Y en eso hasta los ciudadanos se llevaban a sus colonias volantes y repartían para informar. Entonces, Charras, ¿cómo es que se hace un luchador social por el sindicalismo independiente? Yo lo veo así, porque yo era presidente de la FEU en aquel entonces, y en la esquina de donde estaba el restaurante Siquef 59 con... No. 72, 76. Vamos a 72, La oficina de 70, 68. 68. Enfrentito estaba el cine colonial. Exacto, 68. No, Cinema de la 59. Sí, No, enfrente de Siquef, contra la esquina de Siquef, con una mejor ubicación. Entonces, yo me estaba yendo a la escuela, como era normal, de tarde, y asoma Efraín con un grupo de trabajadores que los habían sacado de la Unión de Camioneros. De la Unión de Camioneros. Entonces, Efraín, pues, era amigo mío, éramos del barrio, convivíamos, ¿no? Y su hermanito José era parte de la planilla de la FEU conmigo. Entonces había doble motivo y otros motivos. Pero entonces me para Efraín y me dice: oye, fíjate que está esto así. Y rápido. Le digo: sí te apoyamos si la Escuela de Economía da su voto para que te apoyen. Vamos, estoy yendo ahorita. Plantean ustedes el problema. Y si les apoyan, ya lo hicimos. Vamos. Y nos fuimos a la Escuela de Economía, que estaba en el edificio central de la universidad, en el tercer piso. Allá los pasé a los salones y les dije: compañeros, aquí hay un planteamiento, trabajadores dados de baja injustamente, tienen algo que plantearles para ver si cuentan con su apoyo. Fue unánime. Entonces, yo creo que Efraín era asesor sindical. Cuando se inclina por la cuestión independiente, cuando empieza a porrearte con las instituciones, va golpeando. Y además, es el momento en que él siente esas ganas de luchar por la justicia, por el bienestar de las clases trabajadoras. Siente que lo tiene que hacer de manera independiente ante la corrupción que existía y se daba dentro de las organizaciones sindicales. Ese es mi punto de vista. Pues bien, se desarrolla el movimiento estudiantil y nos acusan de todo.
no nos acusaron de tener nexos con el CJN, ¿cómo se llama el cártel ese de Jalisco? Porque no existía, no estaba de moda, sino también. Y dentro de todas esas investigaciones que se daban, y idas y vueltas, yo viajaba a México. Era un tiempo muy difícil, se los digo, porque a mí el secretario de Gobernación, que era Moya Palencia, en una entrevista con él, me acorrió la mesa y me dijo: usted deje en paz al gobernador. Así. Y pues es un secretario de Gobernación que tiene poder, y además en esa época estaba el asesino mayor Nazarado. Entonces, cuando yo me entrevistaba con Echeverría, yo le decía, le recalcaba: tenemos miedo de que se den otros asesinatos en el estado. Y él, por la protección, no nos hicieron nada. Entonces, esa era la acción que nosotros habíamos emprendido: estar en contacto con las autoridades, viajar a México. Recorrimos gran parte de la República pidiendo apoyo a las federaciones estudiantiles, sobre todo las del sureste, donde nosotros nos movíamos, y todas mandaban papeles, hicieron sus pequeñas marchas. Bueno, fue de solidaridad completa. De verdad, ya se me olvidaron muchos nombres, pero había cariños. Hasta me llegaban escritos, venían campesinos de los pueblos a dar su apoyo. Hasta nos daban escritos, escribían poesías. Una vez me mandaron de Campeche una poesía dedicada a Fray Calderón Lara. No sé si te la di, Raúl. Pero se destruyó, ya estaba muy vieja. dañada. Y sí, porque cuando estuvo lo del ciclón se mojaron todos los papeles y había que despegarlos así con cuidado. Y como yo sé que Raúl es investigador y escribe y hace todo eso, le digo: toma. Entonces, nosotros seguimos dentro de la lucha esta que se da, encabezando un movimiento difícil, y figúrense que durante el movimiento no hubo un solo cristal roto, no hubo pintas de paredes, nada más las que decían: estas son las salvas que dice Loret que nos dispararon, los huecos cuando balearon la universidad, nada más. Y esos círculos los pintó Cuco Reyes, Castellanos. Cuco Castellanos, le puso un palo, una cosa inclinada, y dibujó círculos a los impactos de las balas. Y nosotros por dentro recogimos no el castillo, las balas, el proyectil que atravesaba las ventanas y todo eso, los plomos. Y se las damos se convoca al consejo universitario, se hace la junta, y el rector no creía que habían disparado. Y empezamos a presionar a todo el consejo para que saque un escrito de protesta ante los ataques a la universidad. Y lo sacan el escrito. ¿Sabe qué puso el diario de Yucatán? Lo sacó. El escrito de Marras. Era así, era el escrito de Marras. Sí, pero Era la primera columna. Sí, pero una cosa, atacando a la universidad, que, bueno. Sí, y todo eso decía. Entonces, fue un movimiento de verdad tranquilo. Vamos al Panteón, vamos a llevar a Efraín. Cuando ya estoy saltando mucho. Estoy saltando mucho, pero vamos a llevar a Efraín al Panteón. Y
se logra una concentración, según un amigo que ya que en paz descanse, Franklin Alonso, que era reportero, me dijo que él calculaba cerca de 15,000 gentes. Entonces, durante la marcha, voy y está un señor allá y me dice: nunca había yo visto tanta gente acompañando a un hombre. Eso quiere decir que era un buen hombre. Entonces, termina lo del velorio, el entierro, todo eso demás, y no seguimos porque nosotros pedíamos al actor intelectual. Ya habían detenido a la plana mayor de la policía, ya la habían detenido, pero fue todo planeado. Nada más piensen ustedes, tiran el cadáver en Quintana Roo. ¿Pero por qué lo tiran en Quintana Roo? Para que no se juzgara. Prepararon todo jurídicamente y todo. Nos deshacemos de él en Quintana Roo y buscamos un campesino que diga que lo encontró. Y allá empezó el problema. Había inconformidad con esto, no cuadraba. El cadáver Efraín fue asesinado en Yucatán. Y mientras pasaba el tiempo estaban planeando cómo hacer la entrega de los policías, pero no juzgarlos aquí en Yucatán, al estado de Quintana Roo. Todo planeado. Jurídicamente hicieron ese movimiento. Entonces, salió un libro que que se llamaba ¿cómo se llama? No, el libro de ahorita el libro, es más, decían que ¿cómo se llama? Que era la segunda edición. Yo la primera edición nunca la vi. Lo escribió Manuel Triay Peniche, sí, que era del diario Yucatán, donde dibuja también así que estaba terrible la cosa, vándalos y que se fumaba mota adentro y que se hacían 20,000 cosas dentro de la universidad. La cuestión era denigrar el movimiento. Eso era todo, denigrar. Pero lo más triste es que en la parte trasera del libro el licenciado Gaspar Gómez Chacón dice que es una lectura que bien vale la pena leer ese libro, que porque aportaba la historia. Entonces, ¿cuál historia aportaba? Por Dios, mentiras allá, lleno de basura, libros que no valen la pena leer. Y todavía el año pasado, a 51 años del asesinato, vuelve a insistir este periodista, y menciona a Efraín, que cumple 52 años, de manera despectiva, no sé si lidercillo, algo así puso, algo indignante. Aflora su conservadurismo, su forma de ser. Él era el que visitaba a diario la universidad y de la universidad se iba a ver al gobernador. Le llevaba informes. Entonces, a mí me habían comentado, porque cuando balean la universidad, tiempo después me entero por un personaje, me informan que había una persona, había llevado información diciendo que estábamos armados y ellos esperaban que nosotros respondiéramos a la policía, a las balas y balazos y todo eso,
para demostrar, ahí está. ¿No? Vimos muchas cosas. Pero yo creo que el que fue a llevar información de esa manera fue Manuel Tray Peniche. Creo. ¿Quién más? Entonces, hay muchas etapas dentro de toda esta historia importantes. Hay pequeñas cosas que había que profundizar para enriquecer. Yo desafortunadamente no tengo la pasión de la investigación como la tiene Raúl, como la tiene el maestro Ferreira, Jaime. No sirvo yo para eso. Esa es la verdad. Y el movimiento, como les dije, no hubo una pinta, no hubo un cristal roto, no hubieron actos de violencia, no hubo nada. Cuando paso por la universidad, hace un año, algo así, y veo la fachada de la universidad pintarrajeada, con esas marchas que hacen, veo pintarrajeado el edificio Felipe Calderón. O sea, yo digo, no se dan cuenta que denigran su movimiento. Sí se dan cuenta. Lo que pasa es que son grupos muy peligrosos, son ultraderecha. Entonces, ¿qué hacen? Desatan todo su odio y todo para... A ellos no les interesa el movimiento, porque denigran el movimiento, ya sea de mujeres, de la comunidad lésbica, lo que sea, lo denigran con esas pintas. A mí me dio mucha tristeza ver la universidad toda pintarrajeada y cosas que no deben hacer. Y yo les digo que durante el movimiento no hubo nada de eso. Nada. Estuvimos muy atentos y la gente estaba muy consciente de no hacer vandalismo. Y Loret nos acusaba de ser vándalos, nos acusaba de haber convertido la universidad en un hotel de paso. O sea, cosas terribles. Y ya para terminar, para decirles del peligro que se corría, de tantas cosas, que un día José, el hermano de Efraín, me comenta, me dice, oye, fíjate que me están diciendo que Pedro Quijano, una célula del Partido Comunista, había ejecutado a Chávez. Yo le dije, no dejes que te metan basura en el cerebro. Así se lo dije a José. Entonces, pero oye, no me vengas con eso. Ya habían agarrado a su familia, habían dicho, no, ¿quién mataron? Lo estaban cultivando, ¿no? Lo estaban alimentando de una falsa idea. Y que no era por ahí. Entonces, si vemos que posteriormente, qué tanto peligro podíamos correr, años después en el gobierno de Luna Camp, matan unos reos que salían con las manos en alto de la prisión. ¿Quién los mató? Nazarado. Él vino a eso. Entonces, nosotros estábamos expuestos, pero viajamos tanto a México y tanto de estar insistiéndole a Echeverría, me acompañaba Raúl, ahí iba Alfonso, grupo de dirigentes, que yo pienso, porque el secretario de Gobernación definitivamente estaba en contra, yo pienso que Echeverría le dijo a Muya Palencia, cuidadito y maten o toquen algún estudiante o persona en Yucatán. Y esa fue nuestra protección. Si tienen alguna pregunta, algo que hacer, yo con esto concluyo. Estoy haciendo comparaciones y cómo se juntaban en los 3 asesinatos las mismas. ¿Ah? En el de Charlas, la prensa estuvo en contra, la iglesia y los
la resaca de la casta divina. Estuvieron ahí. Es todo.